Hoy hablaremos sobre el análisis dinámico de estructuras. Explicaremos la diferencia entre el análisis estático y dinámico y mostraremos por qué el análisis dinámico es importante. Explicaremos el significado de algunos términos comunes utilizados en el análisis dinámico, como un grado de libertad y múltiples grados de libertad, formas de modo y frecuencias naturales. Explicaremos brevemente los principales métodos utilizados en el análisis dinámico de estructuras, la historia de tiempo y el análisis modal. El propósito principal de esta lección es introducir el tema del análisis dinámico. Dios mediante, en futuras lecciones los temas presentados hoy serán discutidos con más detalle. Primero, expliquemos qué significa un análisis dinámico. Para el voladizo que se muestra con la masa en la parte superior, si instantáneamente aplicamos una fuerza de 10 kN en la masa, el voladizo se reflejará y generará fuerzas internas. Cuando la masa llega al punto B, las fuerzas internas generadas en el voladizo estarán en equilibrio con las fuerzas externas de 10 kN fuerza, y en teoría, el voladizo debería dejar de moverse. Sin embargo, debido a la aplicación repentina de la fuerza, la velocidad no será cero cuando la masa alcance el punto B, y la masa se moverá más hasta que alcance el punto C. Las fuerzas internas adicionales generadas debido a la desviación adicional desde el punto B al punto C disminuirá la velocidad de la masa hasta que se vuelve cero en el punto C y se detiene. En el punto C, las fuerzas internas serán mayores que la fuerza externa aplicada, y esto hará que la masa retroceda hacia el punto B. De nuevo, cuando la masa alcanza B, su velocidad no será cero, y esto hará que la masa se mueva más hasta que se detenga en el punto D. En el punto D, la fuerza aplicada será mayor que la fuerza interna, y esto hará que la masa retroceda hacia el punto B. Este movimiento oscilatorio continuará alrededor del punto B hasta que el movimiento se amortigüe y el punto se detenga en la posición de equilibrio estático, en el punto B. Las fuerzas internas generadas en el voladizo en el punto B representan el efecto estático a largo plazo generado en la estructura. El valor adicional de las fuerzas internas debido al aumento de deflexión del punto B al punto C representa el efecto dinámico temporal debido a la aplicación repentina de la fuerza. Si la fuerza se retira repentinamente, entonces el voladizo vibrará en vibración libre alrededor del punto A hasta que el movimiento se amortigüe y el voladizo se detenga en la posición sin deflexión en el punto A. Entonces, ¿cuándo es importante considerar realizar un análisis dinámico? Del ejemplo anterior, está claro que el efecto dinámico es un efecto temporal causado por una vibración repentina en la carga. Los efectos dinámicos se vuelven importantes en los casos en que hay un cambio repentino en las cargas, como cargas de impacto y sismos, o cuando la carga cambia continuamente, como estructuras que soportan máquinas vibratorias y debido al efecto de los automóviles en movimiento sobre los puentes. Las fuerzas dinámicas tendrán dos posibles efectos adversos en estructuras. El primero, las fuerzas internas generadas debido a la fuerza dinámica repentina son mayores que las generadas estáticamente. En algunos casos, las fuerzas internas dinámicas son mayores que el doble de las fuerzas estáticas. Segundo, las fuerzas vibratorias que actúan continuamente sobre la estructura pueden causar fallas por fatiga. ¿Cómo es el análisis dinámico de estructuras diferentes del análisis estático? En un análisis estático, las ecuaciones de equilibrio incluyen las fuerzas externas aplicadas y las fuerzas internas generadas en la estructura debido a la deflexión. Cuando la suma de estas fuerzas se vuelve en cero, se alcanza el equilibrio. En un análisis dinámico, las ecuaciones de equilibrio incluirán fuerzas de inercia,
además de las fuerzas externas e internas que se incluyeron en el análisis estático. Las fuerzas de inercia es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Antes de profundizar en el tema del análisis dinámico, necesitamos explicar la definición de algunos términos que son ampliamente utilizados en los libros de análisis dinámico. Primero, explicaremos qué es un pórtico de corte. El pórtico de corte es un tipo especial de pórtico que se utiliza para simplificar el comportamiento dinámico de edificios de corte de un solo piso o de varios, como edificios que dependen de muros de corte para resistir cargas laterales. Este pórtico es rígido en la dirección vertical y no permite cualquier deflexión o rotación dentro del vano. Solo se permite balancearse en la dirección horizontal. A continuación, discutiremos cuál es la diferencia entre un sistema de un grado de libertad y un sistema de múltiples grados de libertad. Los sistemas de un grado de libertad tienen solo un grado de libertad independiente, como el pórtico de cortante de un piso que se muestra. El análisis dinámico de este pórtico es bastante simple porque solo tiene un movimiento desconocido. El sistema de varios grados de libertad tiene más de un movimiento independiente, como el pórtico de cortante de 3 pisos que se muestra, que tiene 3 movimientos independientes o 3 grados de libertad, un grado de libertad en cada piso. El análisis dinámico de estructuras con múltiples grados de libertad es más complicado. Estudiemos primero la vibración libre de una estructura de un solo grado de libertad. Cuando se aplica una fuerza horizontal sobre el pórtico de cortante de piso que se muestra, la estructura se balanceará en la dirección horizontal. Si la fuerza se elimina repentinamente, comenzará a vibrar en un modo libre de un lado a otro alrededor de su posición no reflejada. El tiempo necesario para que el pórtico complete un ciclo de vibración se denomina periodo natural de vibración, y el número de ciclos que la estructura completa en un segundo se denomina frecuencia. Una característica importante de esta vibración es que el periodo natural y la frecuencia natural son siempre constantes para la estructura y no depende de la magnitud de la fuerza que inició la vibración, solo depende de la masa y la rigidez del pórtico. Para un sistema con varios grados de libertad, el análisis de la vibración libre no es tan sencillo como el de un solo grado de libertad. Para el sistema del pórtico de 3 pisos, encontraremos que la estructura tiene 3 frecuencias naturales o 3 periodos naturales, y no uno como un pórtico de un solo piso. También encontraremos que cada frecuencia natural está asociada a una forma específica de vibración, llamada forma modal. Si la estructura vibra con la primera frecuencia natural, la forma de vibración será siempre idéntica a la forma del primer modo. Si el pórtico vibra con la segunda frecuencia natural, la forma de la vibración será la segunda forma modal. Y si vibra con la tercera frecuencia natural, la forma de vibración será la tercera forma modal. La vibración libre de multigrados de libertad será idéntica a una de los 3 modos naturales de vibración o una combinación de los 3 modos. Si la estructura acortante de los 3 pisos es sometida a un sistema de fuerzas y luego las fuerzas son repentinamente liberadas, la vibración libre del pórtico será una combinación de los 3 modos naturales de vibración. La proporción de cada modo en el movimiento de vibración libre dependerá de la configuración de la fuerza que inició la vibración libre. Análisis dinámico para sistemas de un solo grado de libertad. El análisis dinámico puede realizarse mediante el tiempo histórico o mediante el método analítico, métodos que se encuentran en los libros de dinámica. El análisis dinámico de sistemas de múltiples grados de libertad puede ser realizado mediante el método de historial de tiempo o utilizando detalles de análisis modal.
Sobre cada uno de estos métodos se dará a continuación. Para los métodos analíticos de análisis dinámico, la solución es una ecuación matemática cerrada y por lo tanto es un método muy rápido. Sin embargo, la solución depende del tipo de carga. Afortunadamente, soluciones de forma cerrada para varias condiciones de carga en un solo grado de libertad también están disponibles en libros de dinámica. Este método tiene una aplicación limitada. No se puede utilizar para todas las condiciones de carga, como la carga dinámica aleatoria, y no puede utilizarse para condiciones con análisis no lineal. Para realizar un análisis histórico-temporal, necesitamos primero elegir un paso de tiempo adecuado, que debería ser una fracción del periodo natural de la estructura, tal vez del 5 a 10% del periodo de tiempo. Empezamos en el momento cero, cuando la estructura todavía está en reposo. La velocidad de desplazamiento y la aceleración de la estructura son cero. Pasamos al siguiente paso de tiempo, evaluando la fuerza en ese paso y resolviendo la estructura para obtener los nuevos valores del desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerzas internas. Volvemos a empezar avanzando hasta el siguiente paso temporal. Continuamos este proceso hasta alcanzar el tiempo final del análisis. La solución final del análisis de la historia temporal es un registro completo del comportamiento de la estructura en cada paso de tiempo, comenzando desde cero hasta el tiempo final del análisis. El análisis de la historia temporal es un método general y preciso, que puede utilizarse para cualquier condición de carga, y puede utilizarse para problemas no lineales. También proporciona un registro completo del comportamiento de la estructura con el tiempo, por lo que se denomina historial del tiempo. Sin embargo, es muy demoroso y puede ser muy lento para problemas grandes. El análisis dinámico de modelos solo se aplica a sistemas de múltiples grados de libertad. En este método, el sistema de múltiples grados de libertad es convertido en una cantidad de sistemas de un solo grado de libertad, de acuerdo con más formas. El número de grados de libertad de un sistema es igual al número de formas modales. Después de este paso, cada sistema de un solo grado de libertad se resuelve por separado, utilizando un método adecuado. Finalmente, la envolvente de las soluciones de los sistemas de un solo grado de libertad se combinan para obtener una envolvente de la solución para el problema de múltiples grados de libertad. La idea de este método es hacer la solución más rápida. Para problemas más grandes, este método se vuelve extremadamente rápido, en comparación con el análisis del historial de tiempo. Sin embargo, el análisis del modelo se limita al análisis lineal. El método también es aproximado y solo proporciona una envolvente del comportamiento que podemos estimar los valores máximos y mínimos de los desplazamientos y las fuerzas internas. Pero el método no nos proporciona un comportamiento completo de la estructura a lo largo del tiempo, por lo que este método es adecuado para fines de diseño en los que la velocidad de cálculo es importante y donde solo estamos interesados en los valores máximos de los desplazamientos y las fuerzas internas.